Hola, el día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre el proyecto de 40 horas de Camila Vallejo y Carol Cariola y básicamente un proyecto de ley que se presentó por el Partido Comunista porque sigue siendo un tema relevante en Chile y tenemos distintas posturas, incluso tanto el gobierno de Sebastián Piñera dijo que probablemente va a vetar el proyecto de las 40 horas y hará lo posible para que este no siga adelante. Y quiero que veamos un poco los problemas que hay con este proyecto porque ha salido más información desde la última vez que hicimos videos sobre el tema y veamos ciertas características que son perjudiciales y quienes se oponen y quienes están a favor, porque nuevamente, como ocurrió con otras cosas, gente de izquierda y de derecha han apoyado este proyecto que es bastante negativo y también gente de derecha y gente de izquierda han rechazado el proyecto y vamos a ver por qué. Creo que comencemos viendo por qué sería inconstitucional este proyecto y por qué se llevaría al Tribunal Constitucional. Que para aquellos que no lo sepan, el Tribunal Constitucional es una instancia jurídica que básicamente se revisa la constitucionalidad, es decir, que se ajusta a la Constitución de los proyectos de ley que se aprueban en el Congreso. El fin de ese tribunal es básicamente que si el poder el poder legislativo decide sacar leyes que son contrarias a la Constitución, que es la norma superior de todo ordenamiento jurídico, por lo menos continental, que es el que seguimos nosotros, se vayan a evitar que se aprueben esos proyectos porque son inconstitucionales, van contra la norma máxima que es la Constitución y por lo tanto se envían a ser revisados nuevamente en el Congreso, simplemente son rechazados. Y por eso también hay muchos políticos que rechazan tanto la institución del Tribunal Constitucional porque dicen que tienen una tendencia ideológica, pero eso no es realmente así. El Tribunal Constitucional simplemente revisa que sea acorde a la Constitución. Y si los diputados y senadores aprueban proyectos que no van de acuerdo a la Constitución porque no se han informado lo suficiente, es problema de los senadores y diputados, no es culpa del Tribunal Constitucional que revisa que sea acorde a la Constitución. Pero ese es un tema aparte. Y se menciona que es inconstitucional este proyecto por lo que implica con respecto al gasto público. Y ustedes se preguntarán por qué gasto público. Porque este proyecto 40 horas que disminuye en la práctica vamos a ver 35 horas laborales porque hay otras modificación interesante entre comillas que ocurre ahí, pero con la disminución de horas laborales esto va a afectar también a lo que es el Estado y esto significa, y tal como lo han anunciado gente de izquierda como de derecha, un aumento del gasto público porque se va a necesitar contratar más funcionarios públicos, como lo voy a citar aquí al ex senador Andrés Saldívar de la Democracia Cristiana que dice lo siguiente: si los trabajadores van a trabajar 5 horas menos, el Estado para cumplir algunas de las funciones que tiene que cumplir tendría que contratar más gente y eso tiene un costo. Entonces en general en todo lo que sea servicio se va a requerir aumentar dotación. ¿Cuál es la traducción de esto? Que van a decir, bueno, se está trabajando menos horas y efectivamente está admitiendo tanto gente de izquierda como de derecha que la productividad probablemente no va a aumentar. Y tanto se está viendo que en el mundo privado como en el Estado se va a necesitar contratar más gente. Ese es todo el argumento de la izquierda comunista que dice que van a generar más puestos de trabajo, aunque vamos a ver que eso realmente no es tan así en el mundo privado y en el mundo público sí, pero eso no es positivo tener más funcionarios públicos. Pero como ahora se va a necesitar más gente para hacer lo mismo que antes, se van a tener que contratar una cantidad bastante alta de funcionarios públicos, lo que implica un aumento importante del gasto público y también de personas dependiendo directamente del Estado. Ya hemos hablado en el pasado porque esto es peligroso, particularmente porque los funcionarios públicos realmente no se financian de manera orgánica, simplemente se financian del dinero que le roban a la población cuando le sacan sus impuestos, así se financia un funcionario público y por lo tanto la creación de más funcionarios públicos va a acercarse un poco más a la situación en que está Argentina, en que hay un porcentaje de la población que básicamente parasita con respecto al resto de la población que genera productividad y genera trabajo en el mundo privado. Pero esto significa aumento de gasto público y por lo tanto ahí se crearían estos puestos de trabajo que habla el Partido Comunista porque son más personas que dependen ahora del Estado. Ahí hay un problema de constitucionalidad. Y hay un acuerdo más o menos transversal entre la centro-izquierda y gran parte de lo que es Chile Vamos, la derecha tradicional, en que hay un problema ahí y probablemente el Tribunal Constitucional, si se aprueba el proyecto 40 horas, lo rechace por completo porque es inconstitucional, porque esto significa afectar el presupuesto de la nación y esto no puede ser hecho por el Congreso, solo por el presidente de la República. Esa es la justificación en donde se encuentra. Y esto ha generado también, por otras razones, además de la inconstitucionalidad, un rechazo transversal. Tenemos sectores de la democracia cristiana, que son socialdemócratas de izquierda, que rechazan este proyecto.
También hemos visto cómo fue rechazado también por personajes del bacheletismo, por ejemplo, el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet en su último gobierno, Rodrigo Valdés, que también dijo que esto era una mala idea porque iba a generar un aumento del costo de las distintas empresas, especialmente las pymes, en un 11% y un aumento del desempleo. Y no voy a citar a todas las personas que se han rechazado esto, pero ha habido también un rechazo por parte de la izquierda socialdemócrata, la centroizquierda, que aunque tenemos muchos desacuerdos con ellos, y se ha notado en este canal, suelen ser un poco más razonables cuando empiezan a haber problemas porque se dan cuenta que sus políticas que generan desempleo, que generan de crecimiento económico y que básicamente empiezan a perjudicar a las pymes en favor de grandes corporaciones que sí pueden darse el lujo de pagar estos gastos, se dan cuenta de eso, que no pueden hacerlo tan rápido y por lo tanto rechazan estas medidas, lo que me parece dentro de todo positivo, aunque el proyecto de sustitución a esto, que es el proyecto de 41 horas del gobierno de Sebastián Piñera, no es mucho mejor. Pero hay otro problema que influye mucho en este aumento del gasto y por eso se nota ahora que sería un cambio tan radical. Porque aunque llaman el proyecto 40 horas y esto es una buena manipulación mediática y podríamos hacer una utilización que ha tenido la izquierda más radical del Frente Amplio y el Partido Comunista para manipular aquí los conceptos, es que en realidad no es de 40 horas, sino que son 35 horas. Voy a leerles lo siguiente. El proyecto 40 horas semanales de jornada laboral en realidad establece 35 horas de trabajo efectivas, por subir a 1 hora el tiempo de colación y considerarlo como parte integrante de la jornada. Entonces agregaron 1 hora de descanso por día a la semana, es decir, por 5 horas a la semana, que son de descanso de esas 40, y lo incluyeron dentro de la jornada laboral. Entonces, lo que esto significa es que en vez de ser realmente 40 horas, como estaban diciendo, son 35 horas de trabajo. Entonces bajar básicamente la jornada actual de 45 horas semanales a 35 horas semanales, una baja de 10 horas laborales a la semana, que es una baja bastante fuerte, y por eso se entiende que ha habido tantas advertencias de distintos rubros de que esto es negativo. De todas las tendencias económicas, tanto pymes como algunas empresas grandes, porque otras han apoyado este proyecto, están pidiendo que por favor no se apruebe porque esto genera problemas. Y tenemos nuevos gremios que se han levantado en contra del proyecto de 40 horas, porque en realidad son 35, vamos a llamarlo proyecto 35 horas de aquí en adelante, por los problemas que va a generar. Les voy a leer el caso del gremio de los panaderos. El gremio panadero advirtió que se producirá un alza en los precios del pan. El pan va a subir por este proyecto, derivado del aumento de los costos laborales que tendría que enfrentar la industria si entra en vigencia el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Así lo afirmó el presidente de Indupan, José Carreño, quien detalló que la rebaja horaria en los términos que plantea la iniciativa va a afectar transversalmente a la industria. Esto porque, según explicó, tenemos 3 turnos que calzan justos y meter uno más para ocupar esas horas restantes podría aumentar en 30% los costos, por la lógica de producción. Esto a su vez se vería reflejado en el precio final del producto, dado que tenemos que cubrir esos gastos extra. Entonces, como probablemente este proyecto se apruebe y si es que lo dejan pasar, va a aumentar el precio del pan, así de simple. Y recordemos que muchas panaderías, para no decir la mayoría, son pymes, son pequeños negocios, son grupos pequeños de personas que muchas veces no se van a poder dar el lujo de poder contratar una persona adicional. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a empezar a contratar personas a trabajar extra en negro, o lo que van a hacer es que van a quebrar si no tienen dinero, o van a tener que despedir personas, no les va a quedar absolutamente otra opción. Ese es el problema del pan. Y no duden que esto es solo en el pan, sino que también con muchos otros productos alimenticios, como también aquellos que no lo son. Y también tenemos el problema de los camioneros, porque ellos también se están quejando de esta disminución al proyecto de 40 horas, que en realidad son 35. La CNDC, mediante un comunicado, advirtió que este recorte equivale a pasar de 180 a 160 horas mensuales, con una pérdida directa de un 11%. Aseguraron que ello además provocará retrasos en las entregas y despachos que realizarán a centros de distribución, puertos, minería, sector forestal, retail, entre otros. Esto implicaría el riesgo de perder 1 de cada 10 puestos de trabajo, pues tal será el costo directo de reducir en 11% la jornada laboral. Entonces, ¿qué pasa con los camioneros que tienen una jornada también distinta y tiempo distinto que tienen que aplicar?
Bueno, ya dijeron, van a despedir, si es que esto ocurre, probablemente despiden a 1 de cada 10 de los trabajadores que tienen y va a haber una cantidad importante de retrasos y aumento del costo en el transporte a nivel nacional de todos los productos. Y como los camioneros son extremadamente importantes para el transporte de cualquier producto en Chile, lo que vamos a terminar observando con todo esto es que lo que se va a generar es que aumente el costo de todo, de los alimentos, de los televisores, básicamente de los autos, de todos los productos, todas las cosas que requieran ser transportadas, como ahora va a tardar más tiempo y va a ser más caro, va a aumentar también de precio todos los productos, a la vez que van a despedir personas porque no pueden cumplir con esa normativa. Es una situación bastante lamentable. Entonces podemos entender por qué incluso gente de centro izquierda está rechazando este proyecto, porque empiezan a ver, va a aumentar el desempleo, tenemos todos los gremios quejándose de todas las áreas económicas, una cantidad importante de pymes van a quebrar con esto y en realidad simplemente va a causar más problemas. Y hay que recordar que aumentará también el gasto público y se va a necesitar contratar más funcionarios públicos, lo que va a generar una mayor dependencia del Estado. Por lo que también hay gente de centro izquierda, principalmente de la Democracia Cristiana y del PPD y el Partido Radical, que están rechazando este proyecto porque, no todos, pero en parte, porque no les agrada los resultados que va a tener. Y hay que recordar que este es un proyecto que ni siquiera ha llegado a ningún estudio. En su momento, Carol Cariola decía que ellos no sabían el efecto en el empleo que esto iba a tener. Y todo el argumento que han hecho de que se van a crear más empleos es en parte porque van a contratar gente en el Estado, que es generar más personas dependientes de los impuestos del resto de la población para mantenerse, o decían que básicamente los privados van a tener que contratar obligados más personas, pero eso asumiendo que tienen plata infinita. Y la mayoría de los trabajos en Chile, más del 75%, son de pequeñas y medianas empresas que no pueden darse el lujo de pagar estas cosas. Entonces en realidad simplemente es un problema que va a causar a futuro. Ojalá el gobierno de Sebastián Piñera vete este proyecto y no permite que pase de ninguna manera, porque es extremadamente perjudicial. Aunque hay que recordar que el proyecto del presidente Sebastián Piñera de 41 horas laborales tampoco es mucho mejor. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.